¿por qué no llenar de agua el centro del Sahara? Varias zonas están por debajo del nivel del mar. Con unos canales bien excavados, podríamos inundarlas, tener playa en Tombuctú y hacer llover en pleno desierto. Tenemos tantísimas zonas por terraformar en este mundo. Fíjate en el canal de Suez. ¿Siempre bloqueado? Pues excavemos el canal Ben Gurión para crear un segundo paso. Lo mismo con el estrecho de Hormuz, pero quizás hay algo todavía más ambicioso. Una muralla de drones submarinos rodeando el casquete ártico para evitar que se derrita. Se rociaría agua de forma continua para reconstruir una barrera de hielo. Es un proyecto real. Claro que quizás nos importe más bien poco. El canal de Panamá parece fácil de excavar, pero fue un desastre monumental. Entonces, ¿qué nos impide terraformar la Tierra? ¿Qué frena estos 20 proyectos de terraformación más locos de la historia? El día que casi hicieron explotar Alaska. Mira, esto es el Cabo Thompson, un lugar aislado donde los pueblos Iñupiaq han vivido durante milenios. E imagina ahora ¿qué? ¿Por qué hay una bomba nuclear en medio de la nada? Pues para excavar un puerto, naturalmente. La idea vino de un físico, Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno. El objetivo era excavar un puerto de aguas profundas en la costa norte de Alaska para evacuar minas, usando 6 bombas nucleares. El proyecto se llamaba Chariot y formaba parte de un programa más amplio llamado Plowshare, cuya idea central era: ¿y si reutilizábamos las bombas para obras públicas? Excavar canales, explotar yacimientos de gas, detener huracanes. El eslogan: si tu montaña no está en el lugar correcto, mándanos un mapa. Al principio, la prensa local adoró la idea, salvo que había un pequeño problema. El puerto estaría congelado 9 meses al año y estaba separado de las minas por una cadena montañosa entera. El cálculo económico era absurdo. ¿Construir un puerto era solo un pretexto para hacer explotar bombas? Exactamente. Solo querían probar explosiones de excavación lejos de casa. El gobierno había descrito la zona como salvaje y despoblada, excepto que el pueblo de Point Hope, con sus 170 habitantes, estaba a apenas 50 kilómetros, y a ellos nadie les había consultado. Por suerte, al estudiar el terreno antes de avanzar, el equipo científico hizo un descubrimiento inesperado. El Ártico ya era radiactivo. Los vientos habían arrastrado hasta allí la lluvia radiactiva de los ensayos nucleares de todo el mundo. Entraba en la cadena alimentaria, primero el liquen, luego los caribúes, luego los aldeanos. Todo el ecosistema estaba contaminado. Supongo que lo cancelaron todo al descubrirlo. Primero despidieron a los científicos que querían alertar a la opinión pública, pero la filtración desató un escándalo monumental. Asociaciones, políticos, aldeanos. La presión se volvió insoportable. En 1962, las bombas fueron canceladas. ¿Creen que la historia termina aquí? Es no conocer al gobierno estadounidense de aquella época. Como no podían lanzar sus bombas, decidieron hacer algo peor. Ese mismo año, trajeron en secreto tierras ultrarradiactivas directamente desde Nevada y las enterraron en Alaska, exactamente donde debían caer las bombas. ¿Por qué contaminar un lugar voluntariamente? Para usarlo como laboratorio a cielo abierto. Observen cómo los residuos radiactivos se propagaron por el agua, las plantas y los animales de toda la región. Lo ocultaron durante 30 años. No fue hasta los años 90 cuando un investigador dio con archivos clasificados que nadie debería haber visto. La zona superaba en 1000 veces los límites permitidos. Tuvieron que descontaminar los suelos de urgencia en el 93. ¿Todo eso para llegar a esto? ¿No es acaso un desastre absoluto? No del todo. La indignación provocada por el proyecto Chariot fue una de las chispas que encendió el movimiento ambientalista moderno en Estados Unidos. Y sobre todo, obligó al Estado a aprobar la primera gran ley de protección de las tierras de los pueblos indígenas de Alaska. 6 bombas que jamás explotaron terminaron cambiando para siempre la historia de los Estados Unidos. ¿Y los soviéticos? ¿Qué estaban haciendo durante todo ese tiempo? Ellos no esperaron. Directamente apretaron el botón. Irrigar tierras áridas a golpe de bombas nucleares. Ese era el proyecto descabellado de los soviéticos. En 1965, en Kazajistán, una bomba nuclear de 140 kilotones fue enterrada a 178 metros de profundidad en el lecho de un río seco. El objetivo:
crear un embalse artificial para irrigar las tierras áridas de la región. La explosión lanzó 10 millones de toneladas de tierra hacia el cielo. Cuando el polvo se asienta, aparece un lago. Perfectamente circular, 500 metros de diámetro, 100 metros de profundidad. Lo llamaron el lago Chagan. Los ingenieros soviéticos estaban tan orgullosos que se bañaron en él durante la inauguración. Bañarse en un lago nuclear. Eso es una locura absoluta y extremadamente peligroso, sobre todo. La radioactividad del agua en aquella época era 100 veces superior a los niveles admisibles. Hoy, el lago sigue existiendo y sigue siendo peligroso. Pero los soviéticos tenían otro problema descomunal. Asia Central se moría de sed. Mientras tanto, en Siberia, inmensos ríos vertían miles de millones de metros cúbicos de agua dulce al océano Ártico. Una pérdida total, según Moscú. Su solución: invertir el curso de los ríos. Hacerlos fluir de norte a sur. ¿Invertir un río entero? ¿Y cómo pensaban lograrlo? Con el método americano. Exactamente. En 1971 detonaron 3 bombas nucleares para abrir el canal. El resultado: un cráter radiactivo. Al darse cuenta de que harían falta 250 bombas para terminar el trabajo, lo abandonaron y continuaron a golpe de excavadora. Pero apenas un año después, todo se detuvo en seco. ¿Por culpa de Chernóbil? Así es. La catástrofe devoró todo el presupuesto. Pero el verdadero milagro de ese abandono fue lo que la ciencia descubrió después. Desviar esos ríos habría alterado accidentalmente la corriente del Golfo, la corriente que impide que Europa se congele en invierno. Espera, ¿alterar la corriente del Golfo para calentar Rusia? ¿No era ese el objetivo de otro proyecto en los años 50? Muy bien visto, la presa del Estrecho de Bering, un muro de 89 kilómetros de largo entre Rusia y Alaska, equipado con enormes bombas alimentadas por centrales nucleares. La idea era aspirar el agua helada del Ártico para forzar a la corriente del Golfo a desplazarse hacia el norte. Adiós al hielo polar. Siberia se volvería habitable y cultivable. Claro que quedó solo en papel, demasiado costoso y políticamente imposible, pero habría devastado por completo el clima del resto del mundo. Es impresionante lo que pueden hacer los estados con los recursos colosales que poseen. Y ahí es donde te equivocas. No necesitas ser un estado para cambiar el mundo. A veces solo necesitas un barco. Julio de 2012. Un hombre alquila un barco. Carga a bordo 110 toneladas de sulfato de hierro y se hace a la mar rumbo al Pacífico Norte. ¿Su nombre? Russ George. Estaba a punto de realizar el mayor experimento de fertilización oceánica de la historia humana. ¿Solo? ¿Tenía autorización para hacer eso? Absolutamente ninguna, pero tenía fondos. Y había convencido a una comunidad indígena local de que esparcir hierro haría proliferar el plancton, lo que haría regresar los salmones a la región. Le creyeron y financiaron el proyecto con $2,5 millones. ¿Y al menos funcionó? Se vio desde el espacio. Los satélites fotografiaron una proliferación de algas gigantescas de 10.000 kilómetros cuadrados. El problema es que la ciencia ya había demostrado que este tipo de fertilización favorece sobre todo el crecimiento de algas tóxicas. Toxinas que terminan en el salmón que intentaban salvar. Exacto. Creó una marea tóxica masiva, violó 3 tratados internacionales y Environment Canada terminó lanzando registros en su contra. 0 años de prisión. Nunca fue condenado. Hay quienes no transforman el mar, sino que directamente lo vacían. Y el primero en imaginar algo así en serio fue un arquitecto alemán en los años 20. Su ambición era descomunal. Quería secar el mar Mediterráneo con su proyecto Atlantropa. La idea de partida era simple. El Mediterráneo se evapora más de lo que recibe lluvia. Si construyes una presa titánica atravesando el estrecho de Gibraltar para bloquear el Atlántico, el nivel del mar baja solo. Sin bombas, la física hace el trabajo. Bajaría 200 metros en pocas décadas. Eso revelaría cientos de miles de kilómetros cuadrados de tierra emergida. El mar Adriático casi desaparecería y Europa quedaría físicamente unida a África para formar un supercontinente, Euráfrica. Y eso era solo el comienzo. El proyecto preveía 4 presas gigantes más, incluyendo una para inundar el Sáhara y crear la mayor central hidroeléctrica de la historia, capaz de suministrar la mitad de la electricidad europea. ¿Y a quién intentó venderle esta idea? A todo el mundo.
Incluso al dictador, cuyo nombre empieza por H, quien lo encontró demasiado lento, defendió su proyecto hasta su muerte en 1952, convencido de haber encontrado la solución para la paz mundial. Pero todo apunta a que habría sido una catástrofe ecológica de proporciones apocalípticas. Los modelos climáticos modernos son contundentes. Cerrar el Mediterráneo habría desviado la corriente del Golfo y sumergido a Europa Occidental en un clima siberiano. Las nuevas tierras fértiles habrían sido inmensos desiertos de sal inutilizable, sin mencionar que un terremoto destruyendo Gibraltar habría desencadenado un megatsunami capaz de borrar ciudades enteras del mapa. ¿Y el coste estimado hoy? Más de $1.000 millones. Secar el Mediterráneo, una pésima idea disfrazada de genialidad. ¿Pero acaso se dejó de querer vaciar mares después de eso? Para nada. En 2007, 3 científicos publicaron un estudio rigurosísimo. Su objetivo esta vez, el Mar Rojo. Propusieron cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, un paso de 29 kilómetros entre Yibuti y Yemen, de nuevo para generar energía hidroeléctrica. El Mar Rojo se evapora masivamente en el desierto. Lo cierras, el agua baja y dejas que el Océano Índico se precipite en cascada. El resultado: 50 gigavatios de energía continua, el doble que la presa de las Tres Gargantas en China, la más poderosa del mundo. El problema es la paciencia. La producción no comenzaría hasta pasados 50 años, el tiempo necesario para que el nivel baje 100 metros. Y el pico de potencia no se alcanzaría hasta después de 291 años. Y mientras tanto, Yibuti, Port Sudán, todos los grandes puertos quedarían en seco. El canal de Suez se volvería inutilizable y el Mar Rojo se convertiría en una piscina de salmuera mortal. Además, toda esa agua evaporada tiene que caer en algún lugar. Según los cálculos, haría subir el nivel del mar 12 centímetros, el equivalente a 20 años de calentamiento climático acelerado. Pero en lugar de secar mares para producir energía, también se han diseñado proyectos de presas para protegerse precisamente de esa subida del nivel del mar. Es exactamente el caso del proyecto ENID, modelizado en 2020 por 2 oceanógrafos. La idea: aislar completamente el Mar del Norte y el Mar Báltico del Atlántico. 2 presas titánicas. La primera, de 161 kilómetros entre Bretaña y Cornualles. La segunda, de 475 kilómetros desde Escocia hasta Noruega, atravesando de lleno una fosa submarina de más de 320 metros de profundidad. Esto protegería a 15 países del norte de Europa y a más de 25 millones de personas. Londres, Ámsterdam, Copenhague, todos a salvo detrás de los diques. Entre 250 y 500.000 millones de euros, y harían falta 51.000 millones de toneladas de arena. Eso equivale al consumo mundial entero durante un año. Es decir, es completamente irrealizable, y eso es precisamente lo que buscan. Los autores del estudio lo reconocen abiertamente. No es un plan de construcción real, es una advertencia matemática. Le están diciendo al mundo: miren el tipo de muro descomunal que habría que construir si no reducimos nuestras emisiones. Claro, un muro gigante en pleno océano no es exactamente lo que uno imagina como solución ideal. ¿No existe otra alternativa? Sí, hay otra idea fascinante. ¿Y si en lugar de encerrarnos, intentáramos hacer florecer el desierto? ¿Conocen la historia de la invasión del mar? Sí, ¿no es esa novela que narra la inundación del Sahara? Exactamente. Pero lo que muchos olvidan es que está inspirada en una historia real. En 1874, un capitán francés publicó en la Revue des Deux Mondes un proyecto para abrir un canal desde el Mediterráneo e inundar el sur de Argelia y Túnez. El proyecto fue aprobado por el creador del canal de Suez y el gobierno francés financió los primeros estudios. 3 años después, un ingeniero escocés propuso hacer algo similar en la costa oeste africana: inundar la cuenca de El Jouf, en Mauritania, creando un mar interior del tamaño de Irlanda. Eso permitiría abrir una ruta comercial entre el Atlántico y el río Níger, pero tampoco funcionó. Imposible, claro. El agua no habría fluido sobre una meseta a 300 metros de altitud. Además, el agua salada habría convertido todos los oasis en pantanos. ¿Y qué pasa con los desiertos que están realmente por debajo del nivel del mar? Existen. La depresión de Katara, por ejemplo, en Egipto. La idea: excavar un canal desde el Mediterráneo, dejar que el agua fluya por gravedad
y generar hidroelectricidad de forma continua gracias a la caída. En los años 50, la CIA consideró seriamente recomendar este proyecto al presidente Eisenhower, no por la energía, sino para estabilizar Egipto tras la crisis de Suez, y tampoco se llevó a cabo. Esta vez, el motivo fue diferente. El problema: la zona estaba repleta de millones de minas desde la Segunda Guerra Mundial. Desactivarlas habría resultado demasiado costoso. Entonces, un profesor alemán lo planteó al estilo americano y propuso lanzar 213 bombas nucleares para excavar el canal, cada una 100 veces más potente que Hiroshima. Hoy, el proyecto regresa bajo una forma distinta. El gobierno financia un estudio de viabilidad. Esta vez, el objetivo ya no es solo la energía, sino también extraer litio. En Australia ocurre algo similar. El Outback, el corazón muerto, árido e inhabitable del continente, cubre más del 70% del país. En el centro, un lago a 15 metros bajo el nivel del mar, pero casi siempre completamente seco. En 1938, el ingeniero detrás del puente de Sydney publicó un plan monumental: desviar los ríos tropicales de Queensland mediante túneles y represas y verterlos hacia el interior del continente. El vapor de agua generado por la evaporación de ese lago artificial transformaría el clima del Outback. La evaluación definitiva concluyó que era imposible, no había suficiente agua en los ríos y además no habría cambiado nada. Entonces, ¿qué es lo que realmente funciona? Los árboles. En 1978, China lanzó el Programa Forestal de los Tres Nortes. ¿El objetivo? Crear un escudo biológico de casi 5.000 kilómetros de largo para frenar el avance del desierto de Gobi. Esta vez, el proyecto se llevó a cabo. La primera fase concluyó en noviembre de 2024. Pekín anunció que las tormentas de arena habían disminuido un 31% y que el desierto había dejado de expandirse. Aunque tampoco es perfecto. La velocidad de ejecución provocó enfermedades que arrasaron plantaciones enteras, y los árboles bombeaban las aguas subterráneas hasta secar la cuenca del río Amarillo. Ya habíamos visto algo similar en los años 70 con la barrera verde argelina. 3 millones de hectáreas de pinos de Alepo plantados en línea recta. El problema fue que se hizo sin tener en cuenta los suelos, sin involucrar a las poblaciones locales y sin diversidad de especies. Los árboles morían antes de tener tiempo de crecer, pero aprendieron de sus errores. El proyecto fue relanzado en 2023, esta vez con pistacheros y arganes, especies con valor económico real. ¿Y en África? Porque existe algo llamado la Gran Muralla Verde. Sobre el papel, es el proyecto ecológico más ambicioso de la historia. En 2007, la Unión Africana trazó una línea en el mapa: 8.000 kilómetros de árboles desde Senegal hasta Djibouti. Una barrera gigante a través de 22 países para detener el avance del Sahara. El objetivo para 2030: 100 millones de hectáreas restauradas y 10 millones de empleos verdes. Hay logros reales. Nigeria plantó una franja de 1.300 kilómetros. Etiopía produjo 5.000 millones de plantas, pero hoy el proyecto está estancado en un 30%. ¿Qué falla? La supervivencia. En Senegal, por ejemplo, de 36 zonas de plantación estudiadas, solo una prosperó de verdad. Porque antes de salvar el clima, hay que sobrevivir. El agua de los viveros se desvía para saciar la sed del ganado, y los brotes jóvenes son devorados por los animales. Y para colmo, 14,000 millones de dólares prometidos por la comunidad internacional siguen atrapados en trámites administrativos. ¿Y por qué nos empeñamos tanto en esto? ¿Solo para dar sombra y absorber CO2? Eso es lo que se creyó durante mucho tiempo. Durante siglos, la regla era: donde llueve, crece el bosque. Pero en 2007, 2 físicos rusos demostraron lo contrario. Son los bosques los que crean la lluvia. Es la teoría de la bomba biótica. Un bosque maduro transpira, libera vapor de agua que se condensa en nubes. Luego, el cambio de presión aspira los vientos húmedos del océano hacia el interior de los continentes. Eso es lo que hace llover hasta el corazón de la Amazonia. Si talan los árboles, la lluvia queda atrapada en las costas. Reverdecer un desierto es, literalmente, reiniciar el clima. La prueba más espectacular está en China, en la meseta del Loess, una zona que siglos de deforestación convirtieron en el lugar más erosionado del planeta. En los años 90, China decidió transformarla por completo.
¿Cómo lo hicieron? A base de esfuerzo puro. Prohibieron el pastoreo, esculpieron a mano millones de laderas en terrazas para atrapar cada gota de agua y replantaron de forma masiva. 20 años después ocurrió el milagro. La vegetación se duplicó, 2,5 millones de personas salieron de la pobreza extrema y tierras que llevaban siglos muertas volvieron a la vida. Rumbo a Arabia Saudita con el proyecto Al-Baida, en una de las regiones más hostiles del planeta. Allí, un experto en agricultura utilizó una técnica ancestral de los beduinos. ¿Y cómo lo hacían ellos? Construían pequeñas represas de piedra en los ríos secos, porque las pocas veces que llueve en el desierto es un diluvio. Entonces, en lugar de dejar que el agua se evapore, esas piedras la frenan y la obligan a infiltrarse muy profundamente en el suelo. Justo encima de esos puntos se plantaron árboles. Al principio, contaban con un pequeño sistema de riego artificial, pero en 2016 llegó la catástrofe. Se cortó el financiamiento. El riego se detuvo por completo. En ese desierto, eso es una sentencia de muerte. Sin embargo, ni un solo árbol murió, y el bosque siguió creciendo. Las raíces siguieron el camino trazado por la lluvia. Al final, solo hacía falta mostrarles la dirección correcta. Entonces tenemos el aspirador de lluvia por un lado y la conservación del agua por el otro. ¿Alguien intentó combinar todo esto a una escala enorme? Sí, y es el jefe final del terraforming ecológico, el proyecto Bardawil y Sinaí, liderado por una fundación neerlandesa llamada Los Hacedores del Clima. El objetivo no es solo hacer crecer un bosque, sino modificar el clima de todo el Mediterráneo. El Sinaí hoy es una roca ardiente. La piedra se recalienta. El aire caliente sube y genera vientos que expulsan la humedad del Mediterráneo hacia el Océano Índico, y por eso, sin lluvia. Para romper ese ciclo, los investigadores no empiezan plantando árboles, empiezan por el mar. Dragaron el lago Bardawil, una laguna hipersalada en la costa. Al limpiar el lago, los peces regresan y los pescadores locales recuperan su economía, pero sobre todo, se extraen 2.500 millones de metros cúbicos de lodo marino hacia el interior de las tierras. Un fertilizante natural gigantesco, cargado de nutrientes acumulados durante siglos. Se usa para cubrir la roca desnuda y crear un suelo nuevo sobre el que plantar millones de árboles. Y ahí es donde la famosa bomba biótica vuelve a arrancar. Un generador de precipitaciones, un proyecto que no destruye nada, no mueve montañas, no lanza bombas nucleares. Repara el motor que ya estaba ahí, colaborando con las tribus que habitan esas tierras. Cambiar el color del cielo. Observa esta imagen. Es la ciudad de Pittsburgh en los años 50. Un cielo amarillo y pegajoso. Chimeneas de fábricas escupiendo nubes de hollín sin parar. El aire era irrespirable. Una verdadera catástrofe sanitaria. Entonces, en 1970, Estados Unidos y Europa aprobaron leyes estrictas para purificar el aire. Y funcionó. El cielo se despejó. Una excelente noticia para nuestros pulmones. Pero esa descontaminación provocó un accidente climático mayúsculo. Nadie lo había visto venir. Esa niebla tóxica cargada de azufre actuaba en realidad como un escudo solar gigante. Al limpiar el cielo para poder respirar, dejamos pasar el sol y aceleramos el calentamiento global sin quererlo. A esto se le llama global dimming. ¿Entonces la contaminación química estaba enfriando el planeta? Exactamente, hasta que surgió una nueva idea. Si pudimos crear un escudo artificial contra el calentamiento climático sin pretenderlo, ¿podríamos reproducirlo de forma controlada? La respuesta llegó en el 91, no en un laboratorio, sino en el cielo de Filipinas. El monte Pinatubo entró en erupción. No fue un simple temblor, sino la segunda erupción más grande del siglo XX. Una columna de ceniza que se elevó 35 kilómetros hasta la estratosfera. Y dentro de esa columna, 20 millones de toneladas de dióxido de azufre lanzadas directamente a la alta atmósfera. Esos 20 millones de toneladas hicieron exactamente lo mismo que la contaminación industrial, pero de forma mucho más concentrada. Las reacciones químicas formaron ácido sulfúrico en suspensión, millones de microgotas que permanecieron en la estratosfera durante meses. En apenas 22 días,
rodearon el planeta entero. Y los efectos no tardaron en llegar. La luz solar que alcanzaba la superficie cayó un 10%, medio grado menos en menos de 2 años. Un solo volcán logró enfriar el planeta más que todas las políticas climáticas de los últimos 30 años. Y entonces los científicos se preguntaron, ¿y si reproducimos esta erupción nosotros mismos? Bienvenidos al concepto del SAI, la inyección estratosférica de aerosoles. El plan consiste en enviar flotas de aviones a pulverizar partículas reflectantes en la estratosfera de forma permanente. Un pinatubo artificial y controlado. Y lo más impactante es que resulta ridículamente barato, apenas $2,000 millones al año para enfriar la Tierra entera. Bill Gates financió Scopex, un proyecto de la Universidad de Harvard. La idea era probar la liberación de partículas con globos en Suecia. En el Reino Unido, varios laboratorios intentaron algo similar con el proyecto SPICE. E incluso hubo un individuo que lo hizo por su cuenta, un exintegrante de eCombinator, el mayor incubador de startups del mundo. Infló globos meteorológicos que compró en Amazon, los llenó de dióxido de azufre y los soltó en el cielo. Eso es Make Sunset, un negocio que ofrece créditos de enfriamiento. Por $1, afirma compensar el efecto de 1 tonelada de CO2 durante un año con esos globos. ¿Y todos estos proyectos lograron lanzar sus materiales? No, nunca, porque cada vez se repite el mismo escenario. En cuanto intentan salir del laboratorio para hacer pruebas al aire libre, el mundo entero se les echa encima. En Suecia, fueron los pueblos indígenas quienes forzaron la cancelación. En el Reino Unido, el proyecto se derrumbó en medio de conflictos de patentes. Make Sunset, en cambio, logró realizar 124 lanzamientos clandestinos, hasta que México anunció una prohibición nacional de la geoingeniería solar y la Agencia de Medio Ambiente estadounidense intervino. La realidad es que la sociedad civil rechaza categóricamente que un puñado de científicos juegue a ser aprendices de brujo con el cielo. Con el cielo, de acuerdo. Pero con el suelo, algunos lo intentaron. En Estados Unidos, el Arctic Ice Project tenía un plan radical para evitar que el hielo ártico se derritiera. Cubrir la banquisa con millones de toneladas de microesferas de vidrio para crear un efecto espejo gigante. Comenzaron sus pruebas en Alaska, justo sobre territorios indígenas, y una vez más, sin avisar a las poblaciones locales. Los habitantes lo descubrieron y exigieron el cese inmediato del experimento. Su temor era evidente. Las microesferas de sílice terminarían en el agua, luego en los peces, y ascenderían por toda la cadena alimentaria. Ante el escándalo, el proyecto fue cerrado definitivamente en 2025. ¿Entonces todos están cerrando? No necesariamente. Mira lo que ocurrió en el Reino Unido el 7 de mayo de 2025. Una agencia gubernamental anunció públicamente la financiación del programa Exploring Climate Cooling. 57 millones de libras para 21 proyectos, nubes reflectantes, engrosamiento del hielo ártico, o una vez más la inyección estratosférica de aerosoles. El problema es que todo esto fue aprobado sin votación en el Parlamento y la agencia responsable está exenta de la Ley de Libertad de Información británica. Más de 500 investigadores firmaron una petición en contra. Bien, hagamos de abogado del diablo. Imaginemos que el Reino Unido u otro país lleva esto hasta el final, despliega sus partículas a gran escala y que, milagrosamente, enfría el planeta. ¿Qué arriesgamos si funciona? Pues arriesgamos convertirnos en rehenes de nuestro propio remedio. Es lo que los científicos llaman el termination shock. Hay que entender algo fundamental. Inyectar azufre en el cielo no hace desaparecer el CO2, simplemente lo oculta. Es como poner una tapa sobre una olla a presión. Bajo nuestro escudo artificial, la presión del calentamiento sigue acumulándose en silencio. Así que el día que retiras la tapa, todo explota. Si algún día, por culpa de una guerra, una crisis económica mundial o un ciberataque, los aviones dejan de inyectar esas partículas, todo el calor acumulado nos golpea de golpe. Lo que habría tardado siglos de calentamiento natural podría caer sobre nosotros en menos de 10 años. Pocos ecosistemas sobrevivirían. Entonces, una vez que empezamos, ya no tenemos derecho a detenernos. Jamás. Exactamente. Pondríamos a la Tierra entera bajo perfusión permanente. Detenerse se volvería más letal que continuar. Y aunque lográramos mantener esa perfusión durante siglos, hay otro precio a pagar.
un precio visible cada día. ¿Cuál? El cielo azul. Si bloqueamos apenas el 2% de los rayos del sol, el cielo se volverá entre 3 y 5 veces más luminoso, pero de un blanco lechoso, como la neblina permanente de los cielos contaminados de Pekín o Ciudad de México. Un cielo gris para la eternidad, algo profundamente deprimente, salvo al atardecer, que sería rojo sangre y absolutamente espectacular. Pero además, otra consecuencia sería la pérdida de eficiencia de los paneles solares. La solución definitiva contra el calentamiento climático sabotearía una fuente de energía limpia, el día en que transformamos el clima en un arma. 21 de octubre de 1961. Un cohete parte de California rumbo a la órbita terrestre. Estamos en plena Guerra Fría. ¿Es un satélite espía? Eso es lo que todos pensaban, pero no. Solo una caja repleta de 484 millones de diminutas agujas de cobre. No para coser, aún más finas, del tamaño de un cabello. El plan del ejército estadounidense: expulsar esa caja al espacio para crear un anillo de metal gigante alrededor de la Tierra. Para entenderlo, hay que retroceder 2 años, a 1959. El ejército estadounidense tenía un problema. Sus comunicaciones internacionales dependían de cables submarinos. En caso de una tercera guerra mundial, lo primero que haría la URSS sería cortarlos. ¿Pero no tenían ya las comunicaciones por ondas de radio? Sí, pero para que un mensaje de radio cruce el globo, debe rebotar en una capa eléctrica de la atmósfera. El problema es que esta capa natural es completamente impredecible. Un día funciona a la perfección. Al siguiente, una tormenta solar la destruye por completo. Demasiado inestable para lanzar códigos nucleares. De ahí nació la descabellada idea del proyecto Westford: lanzar millones de agujas al espacio para formar un espejo permanente e irrompible que rebotara las ondas de radio militares. Y lo intentaron. En el primer lanzamiento en el 61, el contenedor quedó atascado. En el segundo lanzamiento en el 63, las agujas se desplegaron. Funcionó más o menos, pero el anillo metálico brillaba tanto en el cielo que podía fotografiarse desde la Tierra. Los astrónomos de todo el mundo gritaron escandalizados. ¿No habían avisado a nadie? En ese momento, nadie había imaginado que había que pedir permiso para contaminar el espacio. Fue precisamente este proyecto el que empujó a la ONU a incluir una cláusula de consulta internacional en el Tratado del Espacio de 1967. ¿Y esos millones de agujas? ¿Dónde están hoy? ¿Existe algún riesgo de que nos caigan encima? La mayoría acabó quemándose al regresar a la atmósfera, pero todavía quedan algunos grupos que derivan en órbita. Aún así, eso no impidió que siguieran modificando el planeta a su conveniencia. Seguimos en el 67, en plena guerra de Vietnam, cuando 3 aviones americanos despegan en el mayor de los secretos. Su misión no era lanzar bombas, sino provocar lluvia. Querían ahogar la logística enemiga. Es la operación Popeye. Lanzan yoduro de plata en las nubes y desencadenan la lluvia. ¿El objetivo americano? Prolongar el monzón un mes entero para convertir las rutas de suministro norvietnamitas en ríos de barro. Su eslogan no oficial era: haz barro, no la guerra. Todo era absolutamente secreto. Hizo falta la investigación de un periodista 5 años después para que estallara el escándalo. Este asunto traumatizó tanto a la comunidad internacional que se creó el primer tratado que prohibía usar el medio ambiente como arma militar. Eso ocurrió en tiempos de guerra, pero en tiempos de paz hay estados que modifican el clima únicamente para su propio beneficio. Este es el proyecto Tian, que en chino significa el río celestial. Es muy sencillo. China sufre una escasez brutal de agua en ciertas regiones. Sin embargo, sobre las montañas del Tíbet pasan enormes nubes cargadas de humedad. El objetivo de China es interceptar esas nubes y obligarlas a llover sobre su propio territorio. ¿Cómo interceptas una nube? ¿Enviando aviones? No, eso costaría demasiado. Simplemente construyeron cientos de pequeñas chimeneas directamente en las laderas de las montañas. El humo asciende, se infiltra en la nube y aumenta el peso de la humedad que contiene. El resultado es que la nube suelta la lluvia de inmediato. La zona cubre 3 veces el tamaño de España, y el plan final es extenderla sobre una superficie mayor que toda la India. Espera, si China obliga a todas las nubes a vaciarse sobre esas montañas, ¿qué queda para los demás países? Aquí es donde todo se vuelve verdaderamente peligroso. En condiciones normales,
esas nubes habrían continuado su viaje hacia India, Pakistán o Bangladesh, llevándoles la lluvia que necesitan para sobrevivir. Al vaciar las nubes en su propio territorio, China les roba literalmente el agua a sus vecinos sin pedirles permiso. En definitiva, cada vez que intentamos forzar a la naturaleza a hacer lo que queremos, acaba explotándonos en la cara. Esto me recuerda a un hombre, James Lovelock. En los años 60, trabajaba para la NASA. Su misión: diseñar instrumentos para analizar la atmósfera de Marte y Venus. Pasó su vida observando la Tierra desde el espacio, desde afuera. Y un día, algo lo golpeó con fuerza. Se dio cuenta de que la Tierra se regulaba sola. A pesar de perturbaciones masivas a lo largo de su historia, meteoritos, glaciaciones, extinciones en masa, el planeta siempre terminó encontrando un equilibrio compatible con la vida. No estable, pero sí resiliente. La hipótesis Gaia, la idea de que el planeta funciona como un megasistema vivo que se corrige a sí mismo. Un sistema que jamás necesitó piloto y que sobrevivió a todo. Lo que el universo le lanzó mucho antes de que apareciera el primer ser humano. Lo más impactante es darse cuenta de que cada vez que hablamos de tomar el control, hablamos de controlar un sistema que nunca hemos controlado, que no controlamos, que nadie controla. No es la humanidad tomando por fin las riendas de un planeta que la esperaba. Es la humanidad descubriendo que siempre viajó como polizón en un vehículo que no comprende del todo y que decide tocar los controles de todas formas.